Después de matar a un político sin querer y después de acusaciones completamente falsas de andar acosando a una mujer, nuestro héroe del día de hoy fue matar un monstruo con 3 cabezas, la de un león, la de una cabra y la de una serpiente. El día de hoy, el conde cuenta la historia de Belerofonte, el gran héroe griego. Pero antes de empezar, si te gustan las grandes historias en formato de chismecito, suscríbete, que eso es exactamente lo que hacemos aquí, contar grandes historias. Ahora sí, comencemos. Nuestra historia comienza en el antiguo Corinto, donde nace nuestro héroe Belerofonte. Sus padres fueron Poseidón y Eurínome, que Eurínome curiosamente era una mujer casada, pero no estaba casada con Poseidón, estaba casada con Glauco. Glauco era el rey de Corinto. Ahora, esto es algo que sucedía mucho, o sea, los dioses se metían con mortales y cuando lo hacían tendían a meterse normalmente con gente de la realeza para que si tenían hijos, sus hijos no solo fueran hijos de dioses, sino además fueran gente de la realeza, o sea, gente importante. Les querían poner una buena vida, digamos. Y esta no fue la excepción. Belerofonte tuvo una juventud bastante normal, digamos, pero no nació con el nombre de Belerofonte. De hecho, originalmente se llamaba Leofontes. Sin embargo, un acontecimiento en su vida no solo le cambió el nombre, sino también le cambió la vida entera. Lo que sucedió fue que un día andaba cazando, andaba tratando de cazar venados, andaba con su arco y con su flecha buscando venados. De repente vio movimiento en los arbustos y lanzó la flecha y resulta que no era un venado. Era un tipo, no cualquier tipo. Resulta que el tipo se llamaba Belero y era básicamente un tirano de la zona. O sea, era básicamente como un gobernante de un pueblo de la región. O sea, imagínate lo que pasaría si un gobernador, y eso fue lo que pasó con Belero. Tuvo que huir de su tierra natal, Corinto, y desde ahí se le llamó Belerofonte, que significa el asesino de Belero. A la tierra que se exilió fue a Tirinto. Tirinto era un reino, una ciudad-estado que estaba cerca, que estaba siendo gobernada por un rey que se llamaba Preto. Ahora, Preto recibió muy bien a Belerofonte, lo aceptó como uno de su propia familia, lo purificó de su pecado de haberse equivocado, de haber dado un hombre, como que lo perdonó por su gran error y le dio casa básicamente. Y Belerofonte fue muy agradecido con Preto y se hicieron grandes amigos. Sin embargo, como siempre, hubo un problema. La cosa es que el rey Preto estaba casado con una mujer que es conocida por 2 nombres, básicamente. Uno es Antea y la otra es Estebanea. Estebanea es curioso, probablemente fuera un apodo, porque Estebanea significa la de los ojos de vaca, que se me hace un dato muy curioso. Haber tenido unos ojotes y bastante separados, porque no sé si han visto la vaca. El punto es que Antea o Estebanea se enamoró perdidamente de Belerofonte. Llegaba y lo trataba de seducir y le tiraba la onda y todo. Y obviamente Belerofonte, como estaba muy agradecido con Preto por ayudarlo en un momento de sincera necesidad, no le hacía caso. La cosa es que Antea inventó la historia de que Belerofonte llegó con ella y trató de seducirla y trató de abusar de ella, y ella, como era una gran mujer, lo aventó y le dijo no, jamás, y fue a contarle a su esposo todo, una mentira. Y obviamente cuando Preto escuchó esa historia, se puso fúrico, se enojó muchísimo, no sabía ni qué hacer, quería matar a Belerofonte. Sin embargo, había una gran regla, una regla importantísima para los griegos, que nunca puedes lastimar a alguien que está bajo tu hospitalidad. O sea, si alguien está en tu casa y tú le ofreciste tu casa, no puedes hacerle daño. O sea, sería uno de los pecados más grandes frente a los dioses hacer algo así. Entonces, sin embargo, planeó hacerlo de otra forma. Lo que hizo fue escribir una carta que decía: a la persona que te entregue esta carta. La puso en un sobre, la selló muy bien y se la entregó a Belerofonte.
y le dijo a Belerofonte: oye, pues después de todos los favores que yo te he hecho, pues me gustaría que hicieras un favor para mí. ¿Podrías ir a entregar a esto al rey de Licia, que se llama Ióbates? Él te va a recibir, él va a saber que vas para allá y pues tú le entregas la carta y con eso quedamos completamente a mano de los favores que te he hecho. Belerofonte obviamente le dijo por supuesto que sí y se encaminó a Licia. Ahora, ¿quién era Ióbates? Ióbates era básicamente el suegro de Preto, o sea, era el papá de Estebanea. Entonces, pues sabía que podía confiar en él, en que se iba a encargar para Belerofonte. Entonces, pues Belerofonte empezó a caminar y a caminar y caminar hasta que llegó a la tierra de Licia. Llegó y cuando se presentó frente al rey, que se llamaba Ióbates, que era un gran anfitrión, le dijo: pásale, déjame invitarte algo de comer, siéntate en mi mesa. Y básicamente le dio de comer y le dio una cama y todo, y él le entregó la carta y dijo: ahorita leo la carta, no te preocupes, antes vamos a comer y vamos a brindar, y se la pasaron súper bien. Y cuando se fue a dormir Belerofonte, fue que abrió la carta a Ióbates y vio lo que decía a la persona que te entrega esta carta, y dijo: ¿cómo puedo? Si acabo de ofrecerme la hospitalidad, lo mismo de la última vez. O sea, ya no podía, ya le había dado pues un lugar en su casa. Y pues Zeus iba a mojar muchísimo si iba a hacer algo así. Entonces decidió pues sacar un plan para poder matarlo. O sea, esto de Belerofonte cada vez era más complicado. Entonces se le ocurrió una idea. Resulta que por la tierra de Licia estaba atacando un monstruo muy extraño, un monstruo al que llamaban Quimera. Quimera era hijo del padre de todos los monstruos y la madre de todos los monstruos, Tifón y Equidna, dos monstruos gigantescos, hombres con piernas de serpiente, los dos muy famosos porque tuvieron muchísimos monstruos famosos de la mitología griega, pero este era muy particular porque de entrada era un león gigante, que suena bastante mal, pero no solo tenía la cabeza de un león, sino que la cabeza de una cabra, y en lugar de cola, o sea, la cabeza de la cabra le salía de la espalda, y en lugar de cola tenía una serpiente completamente venenosa. Y eso no era todo. La boca del león también echaba fuego, básicamente, desde la boca. Entonces, pues era el monstruo más mortal que había visto Licia en muchísimo tiempo. Entonces dijo: pues mira, siendo que pues se hace llamar héroe este muchacho, pues vamos a pedirle de la quimera, y así dos pájaros de un tiro. Cualquiera de los dos que salga muerto, yo gano. Entonces mandó a Belerofonte a matar a la quimera. Ahora, Belerofonte obviamente dijo que sí. Muy agradecido estaba tanto con Preto como con Ióbates por recibirlo también. Entonces decidió ir a la quimera. Caminó la mitad del camino y cuando estaba cerca, resulta que Atenea decidió presentársele de una forma bastante amable. Ahora, Atenea era la diosa de la sabiduría y pues básicamente era como prima de Belerofonte porque ella era hija de Zeus y Zeus era hermano de Poseidón. Entonces, pues eran familia y los olímpicos les gustaba ayudar a sus familiares, sobre todo los que eran mitad humanos y mitad dioses, que eran los grandes héroes y los semidioses básicamente. La forma en la que lo ayudó fue llevándole a Pegaso. Ahora, no sé si recuerden uno de los episodios anteriores, que en el de Perseo, mencionamos que Pegaso es un monstruo muy interesante, que es un caballo alado, un caballo con alas. Él nace cuando la Medusa, la mujer con pelo en lugar de serpientes, con poder de convertir en piedra a todo mundo que veía. Ahora, cuando Perseo le corta la cabeza, sale un gigante de metal y sale este caballo con alas. Que sí está raro, pero pues así nacieron. Atenea se presentó ante Belerofonte trayendo al caballo y le dijo: mira, para que vayas a matar al monstruo, te va a servir muchísimo llegar por arriba porque no sabes en la que te metiste. Entonces Belerofonte llegó caminando a tratar de agarrar el caballo y el caballo pues obviamente salió volando lo más lejos que pudo de él. Entonces, decepcionado, le dijo a Atenea: no, pues así como, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces Atenea, como era muy buena onda, bajó, voló, llegó, agarró al caballo, lo bajó y le dio un freno de oro, un freno mágico para que pudiera controlar básicamente al caballo. Esos frenos que les ponen en la boca en los caballos.
uno de esos. Se lo puso al Pegaso, se subió a su espalda y empezaron a volar por los cielos. Y así llegó rápidamente con la quimera. Ahora, cuando llegó y vio a la quimera, se dio cuenta de lo que le estaban pidiendo. Era algo sumamente difícil. Voló, trató de acercarse, trató de darle unos espadazos, le lanzó fuego, se chamuscó todas las pestañas y, como Belerofonte no era ningún tonto, dijo: ¿sabes qué? Vamos a hacer una retirada y vamos a reagruparnos y hacer un mejor plan porque esto no va a funcionar. Se regresó y empezó a pensar qué era lo que podía hacer ante un monstruo tan terrible como este. Y esto fue lo que se le ocurrió. Lo que se dio cuenta es que el fuego que sacaba el monstruo era sumamente caliente y sabía que el metal que más fácil se funde, el que más fácil se derrite, era el plomo. Decidió agarrar una de sus lanzas, quitarle la punta y hacer una punta de plomo, una punta que iba a ser fácilmente derretible. Luego se acercó otra vez al monstruo rápidamente desde el cielo, sin que evitando que lo viera el monstruo muy rápidamente para tener cierto elemento de sorpresa, y se le acercó volando, sacó la lanza y empezó a tratar de picar al monstruo. En ese momento la quimera abrió la boca, empezó a lanzar muchísimo fuego y él metió la lanza hasta el fondo de la garganta del monstruo, que hizo que rápidamente se derritiera todo el plomo y se fuera deshaciendo toda la garganta del monstruo, derritiéndola. El monstruo empezó a gritar de dolor. La serpiente trataba de morderlo, pero rápidamente se quitó, volando con el Pegaso Belerofonte, y simplemente a lo lejos vio como lentamente el monstruo falleció. Luego se acercó, cortó las 3 cabezas y se las llevó al rey Ióbates. Ióbates vio las 3 cabezas y dijo: no puedo creer que hayas matado de monstruo. De hecho, se sorprendió muchísimo. Dijo: ¿cómo voy a este tipo si no, ni siquiera el monstruo más peligroso de la zona lo puede? Entonces, pues bueno, lo mandó a más misiones. La segunda misión que le pidió fue que fuera a pelear con un grupo de bárbaros que estaban en la zona, a los que llamaban los Sólimos, los deshizo. Luego lo mandaron a pelear con las Amazonas. Probablemente han oído de las Amazonas. Las Amazonas eran mujeres guerreras que eran sumamente buenas en el arco, y de hecho eran tan apegadas a la guerra que se contaba que se cortaban uno de los senos para poder lanzar con el arco lo mejor posible. Pues bueno, Belerofonte las derrotó también. Ióbates estaba desesperado, no sabía cómo iba a deshacerse de un héroe tan poderoso, así que le puso una emboscada que fracasó completamente. Entonces el rey Ióbates se le acercó a Belerofonte y pues con muchísimo respeto le dijo: oye, pues no sé qué pasó, pero pues mi nuero me está pidiendo que sí. Entonces Belerofonte se dio cuenta de todo lo que había sucedido, de la historia que había inventado esta mujer y de que estaban tratando de matar al mandarlo a estas misiones tan peligrosas. Entonces Ióbates le dijo: ¿sabes qué? O sea, le dijo la verdad a Ióbates, que no había pasado lo que habían dicho, y Ióbates se compadeció de él y dijo: ok, te creo, he visto que eres un buen muchacho, conozco a mi hija y es medio terrible, entonces ¿sabes qué? Cásate con otra de mis hijas. Cásate con otra de mis hijas, eso va a estar muy bien. De hecho, te va a ir muy bien con ella, y de hecho puede ser el rey después de que yo muera, el rey de Licia. Y así consiguió un gran lugar en la realeza. Terminó bastante bien la historia, pero técnicamente todavía no termina porque, pues bueno, quería un poquito de venganza. Entonces voló en su caballo Pegaso hasta la tierra de Tirinto y se acercó a la ventana del cuarto de Antea o Estebanea, la de los ojos de vaca, y le dijo: ¿sabes qué? Siempre sí me gustas mucho. ¿Por qué no te subes a mi caballo y huimos a otra tierra? Pasaron los años. Belerofonte se hizo más viejo, se quedó con Pegaso, curiosamente, pero después de muchos años empezó a dudar de que los dioses existieran. Algo que era, pues, visto como un tabú en esos tiempos. Empezó a dudar de que realmente existiera el Olimpo y existieran los dioses, a pesar de que él había visto con sus propios ojos a Atenea y lo había ayudado a agarrar al Pegaso. Él empezó a dudar. Entonces se subió a su caballo, el gran Pegaso, y empezó a volar en dirección al Olimpo, porque quería ver a los dioses con sus propios ojos. Después de un buen rato de estar volando, se dio cuenta Zeus que alguien se estaba acercando al Olimpo y dijo: ¡ay, ese muchacho!
agarró uno de sus rayos que habían creado los cíclopes y se lo lanzó de trancazo. Le dio a Pegaso, lo chamuscó completamente, lo dejó hecho cenizas y Belerofonte cayó al mar muriendo. Como premio de consolación, convirtieron a Pegaso en una de las constelaciones para que viviera para siempre en el cielo. Y pues Belerofonte tuvo su castigo por dudar de los dioses. Y esta es la historia de uno de los héroes más famosos de toda Grecia, el asesino de la quimera, el hombre que se vengó muy gacho después de que le hicieron algo gacho, el señor Belerofonte. Espero que hayan disfrutado esta historia tanto como yo disfruté contársela, y pues recuerden que si les gustan este tipo de historias, pues suscríbanse. Si están aquí en YouTube, denle a la campanita para que les avise cuando vamos a tener un episodio nuevo. Y también recuerden que pues pueden recomendarnos historias que les gustaría que contáramos. Aquí les aseguramos que las vamos a leer y las vamos a considerar. Y pues bueno, hasta la próxima semana. Recuerden que los quiero mucho.